Hermanos, paz de Cristo, Dios les bendiga a todos. De parte de mi familia les mandamos muchos abrazos y bendiciones, y nuestras oraciones están con ustedes y con su familia. Hermanos, gracias por sintonizarse en estos momentos. Y hablando de sintonizarse, de eso quiero hablar en este momento precisamente, en este devocional. Quiero intitularlo Sintonízate. En inglés se dice to tune in, sintonizarte, sintonízate. Antes de entrar a la devoción, quiero leer un versículo en Juan capítulo 10, versículo 27, donde dice el Señor: mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen. Es interesante, hermanos, cómo es que el Señor dice que ellas escuchan mi voz, hablando de las ovejas, hablando de nosotros, obviamente. ¿Cómo sabes tú que escuchas la voz de Dios? ¿Qué evidencia tienes o cómo sabes tú que has escuchado la voz de Dios? Es una pregunta muy importante porque a cada persona quizás que se le pregunte, sus experiencias quizás sean diferentes, pero quizás muchos dirán, sentí un toque en mi corazón, presentí algo, escuché la voz de Dios. Como quiera que lo describan, ¿cómo sabes tú que has escuchado la voz de Dios? ¿Qué evidencia tienes? Que tú sabes, sin duda alguna, que escuchaste a Dios. Cuando hablamos de sintonizar, hermanos, quiero darles este ejemplo. En algún momento, yo creo que todo nos ha pasado. Has tratado en la radio de tu carro, en el estéreo de tu carro, de tu casa, cuando le mueves al botón o para sintonizar una estación, le estás mueve y mueve nomás para escuchar ese ruido estático, nomás esa electricidad estática que nomás se oye por las bocinas, y te frustras porque estás tratando de conectarte a una estación, y al fin de tanto moverle a tu estéreo, a tu radio, al fin logras conectarte y luego escuchas música. La realidad es, hermanos, que las olas sonares siempre estuvieron allí. Lo que pasa es que al fin lograste conectarte a una frecuencia que te permitió escuchar la música o la voz que escuchaste por tus bocinas. Y lo mismo pasa con Dios, hermanos. Hay a veces que estamos rodeados de tanto ruido, estamos rodeados de tantas distracciones, tanta invasión de ruido, te aturde, te agobia, te frustra, y a veces es difícil escuchar la voz de Dios. Es muy difícil en medio de todo ese ruido, en medio de todo ese caos, de todo ese disturbio y turbulencia. Es difícil escuchar la voz de Dios. Y la cosa es que no es que Dios no esté hablando. La voz siempre ha estado ahí, pero lo que pasa es que a veces no nos conectamos a la frecuencia. Ese es el problema. Y yo creo, hermanos, que en estos momentos en los que estamos viviendo, más en este momento preciso que estamos en nuestras casas, ¿qué distracciones hay o qué ruidos invaden tu cabeza que no te permiten escuchar la voz de Dios? Medita en eso un poquito, porque yo creo que todos a veces estamos rodeados de distracciones. Yo creo que a veces todos estamos invadidos de ruidos que nos aturden, que nos frustran, que no nos permiten realmente escuchar la voz de Dios. Pero entre más conectado estés a la frecuencia, entre más te disciplinas y entre más te esfuerzas a conectarte a esa frecuencia, a conectarte a Dios, más fácil se te hace escuchar la voz de Dios. Dice la palabra en Romanos que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Creo que está en Romanos 10:17. Así que, hermanos, yo sé que a veces le atribuimos ese versículo a predicadores, y está bien, se permite, no es erróneo en cierta manera, pero realmente está hablando de la voz de Dios. Está hablando de la voz del Espíritu. La misma voz que dijo Jesús en Lucas 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. De Él están hablando cuando dijo Pablo que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Porque no solamente del pan vivirá el hombre, sino de cada palabra que proceda de la boca de Jehová, el hombre vivirá. Así que, hermanos, ¿qué disturbios, qué ruidos hay en tu vida ahorita que te impide
poder escuchar la voz de Dios. Yo quiero que pienses en eso un momento, hermano, porque yo creo que a todos nos ha pasado a veces el batallar en poder escuchar a Dios. Pero el poder escuchar a Dios es venir a Él en oración con un corazón abierto, con un corazón humilde, con un corazón que esté dispuesto no nomás a hablar toda la oración, pero de darle un tiempo a Dios, un espacio para que Él nos hable y poder escuchar la voz de Dios. Hermanos, yo creo que en estos momentos, como hablamos anteriormente, tenemos más que suficiente tiempo. Hay más que tiempo ahorita para poder hacer unos ajustes. Haz unos ajustes ahí en el radio hasta que te conectes con la frecuencia. Hay que hacer ajustes en nuestras vidas para volvernos a conectar a la frecuencia de Dios, a la voz de Dios, a la voz del Espíritu. Porque honestamente, el navegar por esta vida sin la dirección de Dios es como un barco en alta mar sin brújula, sin compás, sin poder leer las estrellas que antes así es como navegaban, se pierden en alta mar para nunca más ser encontrados. Y muchas veces nosotros como humanos navegamos por esta vida sin compás, sin brújula, sin saber cómo escuchar la voz de Dios que nos da dirección, que nos da consejo. Sí nos redarguye a veces porque es necesario. Sí, a veces nos hay convicción y no nos gusta, pero es necesario. Así que, hermanos, en estos momentos, en estos tiempos en cuales estamos ahorita, más en esta cuarentena o en estos momentos de esta separación social que le llaman aislamiento social, distancia social, hermanos, despójate de todo ruido. Honestamente, hermanos, yo ya dejé de ver las noticias hace mucho tiempo. A mí me gusta leer las noticias, pero yo leo otras cosas. Pero deja de escuchar las noticias, que no te deja dormir, te agobia. Duermes, pero no descansas. Porque mientras que tú duermes, tu mente nomás está circulando pensando en lo que escuchaste todo el día en las noticias, toda la noche. Desconéctate de todo eso, hermano. Que al cabo ni más rápido ni más tarde vamos a hacer que levanten esta cuarentena, estos momentos de aislamiento. Es lo que es, va a ser es el proceso, es un tiempo y solamente Dios sabe, ¿verdad? Así que, hermanos, en estos momentos, desconéctate de todo ruido. Despójate de toda cualquier cosa que te agobie, que te turbe, que te moleste. Haz todo ese ruido a un lado y haz un tiempo para Dios para escuchar su voz, porque hoy más que nunca necesitamos escuchar la voz de Dios. Hoy más que nunca. Ahorita no hay un predicador que nos predique como estamos acostumbrados. Ahorita no hay un lugar donde vamos para escuchar alabanzas y escuchar a nuestro pastor predicar o quien sea que esté predicando y nos sentimos bien y ya regresamos a casa como que todo está bien. Ahorita no tenemos esos privilegios. Así que aquí es donde se determina qué tan fuerte tú estás en Dios, qué tan fuerte está tu relación en Dios. Aquí es cuando realmente, como dicen, es cuando cuenta. Claro que sí. Así que, mi hermano, hermana, amigo que nos estás viendo, despójate de todo ruido. Desconéctate de todo eso. Y conéctate a la frecuencia, a la voz de Dios, para que Él te guíe, para que Él te dé reposo, Él te dé guianza, Él te consuele, te fortalezca. Porque como dijo el Señor en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz. Así que no hay excusa. No es que Dios dejó de hablar o no está hablando, es que no estamos conectados a la frecuencia. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Hermano, Dios les bendiga grandemente y gracias por sintonizarse en estos momentos y que Dios les bendiga grandemente.